¿Te imaginas ir al supermercado y tener que pagar todo con gramos de oro? Pensé que eso solo pasaba en las películas, pero no. Esto sucede en algunos pueblos mineros de Venezuela. Después de viajar por todo Sudamérica en nuestra casa rodante, entramos a nuestro último país de esta travesía, Venezuela. Buenos días, gente. Estoy en el estado de Bolívar y estamos a punto de entrar el arco minero del Orinoco aquí en Venezuela, en donde hay minería de oro por montones y en donde por consecuencia las cosas se pagan no solo en dólares sino también en oro. Nos recomendaron pasar la noche aquí en la Piedra de la Virgen, que es donde se termina el Parque Nacional Canaima y empieza oficialmente el arco minero del Orinoco. Ayer estuvimos visitando el profesor Brown, que si se vieron el video anterior, vieron el lugar tan espectacular que tiene justo aquí arriba de la Piedra de la Virgen, un mirador hacia el Valle del Cuyuni y hacia unos tepuyes espectaculares, y desde ahí también pudimos evidenciar la minería a lo lejos. Vamos hasta un pueblo que se llama Tumerremo, que también es un pueblo minero, pero en donde hemos hablado con esta tal posada turística y nos dijeron: lleguen aquí. Hay manifestaciones, pero todas las manifestaciones son pacíficas. Gracias, amigo, chao. De verdad que estamos en una de las selvas más ricas de flora y fauna en el mundo. Espectacular. Ayer vimos como 10 guacamayas en el mirador del profesor Brown. Estamos pasando en este instante el kilómetro 88. Oigan, todo tiene nombre de oro. Muy chistoso. ¿Quieres ir al odontólogo? ¿Al odontólogo? Le deben poner a uno diente de oro, ¿no? Odontólogo el oro. Odontólogo el oro. Bienvenidos Las Claritas. Justo pasamos el kilómetro 88 y entramos a Las Claritas. Qué cantidad de motos y qué cantidad de hombres en las motos. Este, señores, es el corazón de las minas de oro de aquí de Venezuela, donde se encuentra el yacimiento de oro más grande de Venezuela y el cuarto yacimiento de oro más grande del mundo. Así que, señores, este oficialmente es el corazón de la mina de oro de aquí de Venezuela. Vamos a parar en un supermercado para chismosear un poco los precios en oro, a ver qué tan cierto es. Efectivamente, todo está en precios de oro, o sea, es el precio oficial. Vean, 0,15, 0,1, 0,16, 0,15 de un gramo. 0,15. Normalmente lo que yo he oído es que el precio del gramo del oro se rige bajo el precio de Colombia o de Brasil, del oro, del gramo. Una locura. Que un gramo son $68. ¿Un gramo son $68? ¡Qué loco! Vean, todo este supermercado está así. Vean, 0,07, 0,04. De verdad que es loco. O sea, no tengo ni idea cuánto en dólares me va a costar, porque todo está en precio de oro. Adivinen quién manda la parada en este supermercado. Es un supermercado chino, señores. O sea, los chinos llegaron hasta acá, hasta la zona minera de Venezuela. Impactada. Cuando me dijeron que había algunos pueblos en Venezuela en donde se pagaba todo en oro, pensé que podías comprar algunas cosas en oro, pensé que era algo de ricos, que solo unos pocos podían manejar el oro. Jamás me imaginé que fuera accesible para toda una población, y mucho menos que podrías llegar a comprar una caja de leche o una paca de huevos con oro. Bueno, realmente con polvo de oro. Vamos a ver cuántos gramos de oro nos va a costar este mercado. Yo le pongo que 1 gramo de oro o 2 gramos de oro nos cuesta este mercadito chiquito. Al hacer fila para pagar, nos dimos cuenta que seríamos los únicos entre una fila larga que pagaríamos con dólares y no con oro. Cada quien sacaba un papelito de manera muy cuidadosa donde cargan el
polvo de oro y de manera extremadamente cautelosa lo ponen en la balanza para pagar. Esto es algo que nunca en mi vida había presenciado, un sistema que para nosotros es algo nuevo y realmente sorprendente. $1,20 gramos de oro nos costó el mercado, es decir, $75. Vamos, arranque. Esta factura la guardaré como recuerdo. De hecho, creo que llegaré a mi casa a enmarcarla. No todos los días puedes comprar un mercado completo con gramos de oro. Será un recordatorio no solo de este momento, sino de cómo me sentí al hacerlo. Estamos ya a las afueras de Las Claritas. Hay muchos comercios también donde venden cosas para la minería. Motobombas, dragas, la verdad hay muchísimos comercios. O sea, las ferreterías de aquí básicamente tienen es eso. Luego de salir de Las Claritas, nos enfrentamos a una selva impresionante. A esta zona todavía se le conoce como la Amazonía y 1000 kilómetros para adentro queda la famosa cascada del Salto del Ángel, que es la cascada más alta del mundo con 1 kilómetro de altura. Pues la verdad sí es un contraste impresionante, pero qué belleza de selva, señores. Qué espectáculo de selva. Es el río Cuyuni, señores. Para poder sacar el oro se utiliza mercurio para separar el oro de la tierra, y ese mercurio no solo contamina los suelos, sino que también me imagino yo que le hace un montón de daño a todas las poblaciones que viven por acá. Pueblo El Dorado, como la leyenda del Dorado. ¿Que dónde queda El Dorado? El pueblo que está hecho como tal de oro. Aquí, señores. Una locura. ¿Cómo es que se llamaba la serie que nosotros nos vimos, Ricky? Outer Banks. Les recomiendo mucho esa serie si quieren ver qué significa este pueblito en Venezuela. Cuenta la leyenda, señores, que hace muchos años había un pueblo completamente bañado en oro y se vinieron muchísimos expedicionarios a explorar toda la zona de la Gran Colombia, por esta zona, Venezuela, buscando ese pueblo llenísimo de oro. Y bueno, ese pueblo se llamaba El Dorado. Hemos llegado, Posada Turística Doña Julia. Yo pensé que quedaba un poquito más a las afueras del pueblo, pero no, queda bien en el centro del pueblo. Buenas. Vean dónde amanecemos, un lugar espectacular. Ahí dormimos nosotros y allá hay una posada. Bueno, resulta que por toda la situación nos han aconsejado no movernos, esperar algunos días, y tenemos varias opciones: pegar la vuelta hacia Brasil, y esta opción solamente es viable si la cosa de verdad no mejora. Entonces vamos a esperar algunos días acá a ver qué. Otra opción es irnos moviendo y conociendo, pero por pueblos pequeños y tranquilos. Y la última opción es manejar derecho rumbo hacia Colombia. La verdad me rehúso de esta opción porque me daría mucha tristeza no poder conocer Venezuela, pero pues también es una opción que está sobre el tintero. Aquí esperaremos pacientemente, señores. Los días pasaron, la energía estaba bajita, guardé silencio en redes sociales por unos días, hasta que una mañana decidimos manejar a un lugar un poco más al norte del país, Upata,
donde fuimos recibidos como reyes por una familia hermosa. Así nos levantamos, consintiéndonos. Aquí por aquí nos hicieron arepita con queso. Muchas gracias, Tania, muchas gracias. Ricky, mira cómo nos levantamos. Jugo de guanábana. De guanábana. ¿Sabes qué guanábana? ¿Quieres café? Sí, muchas gracias. Los venezolanos son tal vez las personas más hospitalarias que conozco, que aún en momentos de crisis te reciben con los brazos abiertos para que nunca jamás te sientas solo, inseguro o con miedo. Para siempre sacarte una sonrisa. Qué amabilidad de las personas de acá. Nos lograron conseguir diésel. Oigan, es bastante difícil conseguir diésel por estos lados. Nos lograron conseguir 40 litros de diésel. Así que vamos a ir por primera vez a una gasolinera aquí en Upatá. Está muy temprano para ti, gordo. Diga, ¿qué es lo que están haciendo, señores? Ricardo, Los turistas extranjeros. dígale que los turistas colombianos, los extranjeros. Sí. Los turistas extranjeros. Bueno, me dieron estos papelitos ella me entregó uno que dice 40, donde me habilitaron 40 litros. Volví, los pagué, ahora vuelvo para que ella me firme y ahora vuelvo para poder cargar. Toda una logística. Listo, y ya firmados los dos papelitos, ahora sí, a cargar diésel, esperar a que nos llamen. Solo los viajeros que han viajado por Venezuela entenderán lo que se siente tener el tanque lleno de diésel, listicos para salir a la ruta. Aunque no vamos a salir a la ruta porque hoy hay manifestaciones, pero bueno. Tanque de diésel lleno, primera tanqueada aquí en Venezuela. Primera, ¿verdad? Después de 800 kilómetros. Hoy nos despedimos de este lugar, ya nos despedimos de don Rafael que nos atendió, de José Andrés, mejor dicho, fuimos atendidos como unos reyes aquí en Upatá, pero vamos a continuar viaje hacia un lugar importante, se llama El Tigre. Ahí en El Tigre vamos a tomar la decisión de si regresarnos directamente a Colombia por toda la situación que está ocurriendo aquí en Venezuela o si continuar al menos un mes para por lo menos conocer las playas de Venezuela. Acabamos, gente. Estamos ya cerca a Ciudad Bolívar y oigan, nos impresionan las rutas, son rutas de 1, 2, 3, 4 carriles a cada lado y no vemos casi carros. Impresionante, de verdad. Estamos a punto de pasar una hidroeléctrica, que es la hidroeléctrica que más energía le da a Venezuela en el río Caroni, antes de Ciudad Bolívar. Yo busqué cuál era el supermercado más grande de toda esta ciudad y vean dónde llegamos. Vamos a comparar los precios del supermercado en oro y los precios de un supermercado normal en Venezuela para ver cuál es la diferencia. La diferencia del precio de una caja de leche en oro y la diferencia del precio en un supermercado normal. Bueno, precios. Botellita de agua de 330 mililitros, 30 centavos de dólar, 644 centavos de dólar. La mayonesa, 445 gramos, un cosito así, $3.65. 200 gramitos de café Flor de Arauca, $1.84, señores. 4 rollitos de papel higiénico, $2.50, el que es buenito así,
Bien, bien, y el papel de lija vale $1.26, señores. Dime que tienes un novio que no tiene ni idea de fútbol sin decirme que tienes un novio que no tiene ni idea de fútbol. Ricky pensó que esta cerveza era vino, porque decía, no, es que mira que aquí dice edición vino tinto, y yo, Ricky, por Dios, la camiseta de fútbol de Venezuela es vino tinto. $150 nos costó todo el mercado, que nos va a durar una semana más o menos. Aunque lo más costoso sí fue lo tuyo, gordo. Tu pollito, todas tus cosas fueron bastante costosas, gordo. Algo extraño que nos pareció ahí en el supermercado fue que la señora me pidió mi tarjeta junto con su clave. Oigan, en Colombia uno pone la clave de la tarjeta de débito o crédito así, o sea, tapado, para que nadie se lo vea, para que nadie sepa su clave. Así que me pareció bastante extraño eso acá. Bueno, vamos ya rumbo hacia el Tigre, señores. Gordo, estamos a punto de cruzar el río Orinoco, gordo, que viene desde Colombia, imagínate tú. El río Orinoco, señores, y es el límite entre el estado Bolívar y el estado Anzoátegui. Anzoátegui. La verdad no sabemos muy bien cómo se pronuncia. Ahí está el puente. Este, señores, es uno de los ríos más biodiversos del mundo y de verdad que qué espectáculo. Estamos impactados con la soledad. Oigan, la soledad de la ruta es impresionante. Podría llegar a contar los carros que hemos visto con una sola mano. No sabemos y no estamos seguros si es por la zona como tal del país o qué es lo que está sucediendo. También la situación actual, ahí pasa el sexto carro. Ahí la situación actual yo creo que tiene mucho que ver también con la desolación o también la ubicación, porque también pasamos por una gran ciudad y vimos muy pocos autos, muy poca gente, muy pocas cosas abiertas. La verdad estamos impactados con la cantidad de carros que hay en la ruta. Gente, sean ustedes muy bienvenidos a El Tigre. Llegamos al Parque de la Bandera en Tigre, donde está la bandera más grande de Venezuela, de todo el país. Por favor, vean esto, son unos barriles enormes, tendrán unos, no sé, 80 metros de altura. Vean eso, lo gigante. Y bueno, es un parquecito. Estamos pensando si dormir o no dormir aquí en la calle. En Venezuela nos han recomendado llegar a puntos de viajeros, de red de apoyo de viajeros, pero bueno, no sabemos. Este también fue un punto recomendado. Lo que pasa es que vemos que toda la ciudad está muy sola, entonces no sabemos si quedarnos o no. Estamos tomando decisiones. Por ahora, nos vemos en un próximo capítulo de Isa por ahí, Ricky y Río. Vamos a tomar decisiones. Este es como que nuestro punto de inflexión, si seguimos hacia la costa y conocemos un poco de playas o si ya definitivamente salimos del país por la situación. No sabemos, estamos pensándolo, estamos analizándolo y le sabrán en un próximo capítulo a ver qué decisión tomamos. Chao, chao, gente.